Muy buenas tardes, Rankia, México. Les da la bienvenida al webinar Perspectivas para la Economía y Mercados en México hacia 2021. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe Carlos Hernández García, el analista senior de Mazari Casa de Bolsa. Hola Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Humberto. Bienvenidos todos. Les cuento un poquito de Carlos, su trayectoria. Él es economista, es igual colega egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente de la Facultad de Economía. Y bueno, ya tiene, a pesar de ser muy joven, tiene una amplia trayectoria en el medio financiero. En parte de esta historia ha tenido la oportunidad de participar y recibir algún reconocimiento en concursos de investigación por instituciones como el Banco de México y la Bolsa Mexicana de Valores, además de que ha participado en algunas investigaciones. Actualmente es el analista senior de Casa de Bolsa Mazari y es el encargado y responsable del análisis económico, financiero y bursátil. Además, también es miembro del Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Intermediarios de Instituciones Bursátiles y también tiene bastante exposición ya a algunos medios de comunicación como El Economista, El Financiero, Reuters, Infocel, Expansión y a nivel internacional como Sputnik, Noticias, entre otros. Y bueno, bienvenido Carlos. Gracias, gracias por la presentación. Gracias. Nada más, nos pueden confirmar ahí en el chat si nos pueden ver y escuchar. Y damos inicio al webinar, esta interesante ponencia por parte de Carlos, donde nos va a hablar un poquito de la perspectiva que tiene los mercados en México, sobre todo la Bolsa Mexicana de Valores, y el panorama económico que ha sido un cuanto complejo. Ya venía siendo complejo desde el 19, pero bueno, este 2020, que es un año bastante peculiar, nos encontramos con algunas adversidades en el entorno macroeconómico y Carlos nos estará hablando de esto y qué es lo que nos espera tanto en la economía mexicana como para el mercado de valores, los mercados financieros, hacia 2021. Y al final, vayan apuntando sus preguntas porque Carlos nos va a hacer favor de contestar sus dudas e inquietudes. Bienvenido, es tu casa, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, realmente me gustaría agradecer el tiempo de todos los aquí presentes y realmente me gustaría que se trate de un foro crítico también de comunicación, en donde sea para inversionistas, para empresarios, para personas comunes, familias y todos aquellos que estén interesados en los temas que a continuación vamos a tratar. Esta presentación de perspectivas para la economía realmente se basa en estos ejes, que va a ser una explicación coyuntural internacional, una explicación coyuntural nacional, perspectivas económicas nacionales, también para 2021, las financieras y los escenarios de 2021. Antes de comenzar, me gustaría también reflexionar acerca de esta frase que es de Michael Burry, uno de los gestores de inversión relevantes durante 2008 en Estados Unidos, y él dijo una frase bastante cierta y es: yo siempre he creído que un solo analista de talento, esforzándose mucho, puede abarcar una cantidad asombrosa de paisaje inversor, y esta creencia sigue incuestionable en mi mente. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente para entender en qué punto nos encontramos ahora, debemos de partir de la base, debemos de partir de los pilares que dan lugar a encontrarnos en una nueva fase y que bajo esta nueva fase que está dando un dinamismo por la integración de todos los elementos, como inversionistas, como familia y como empresarios, debemos de entender que debe de haber una gestión entre pérdidas, entre riesgos, y al final de cuentas, esta gestión, si se lleva a cabo y se entiende el panorama, se entiende una estrategia y una táctica, pues estaría dando lugar a que los rendimientos sean positivos o por lo menos una preservación del capital. Entonces, toda la presentación, primero lo que vamos a hacer es decir qué elementos se encuentran integrando la dirección o el camino hacia el proceso en el que nos encontramos actualmente y qué serían las expectativas que se encuentran generando a partir de eso. En esto una explicación coyuntural internacional. Primero, esto es algo que todo el mundo ya sabe y ha visto. Realmente los casos de contagio por COVID-19 en el mundo hicieron un cambio estructural y también un cambio de 180 grados en la vida de las personas, de las familias. Y desde marzo, los casos realmente han subido. ¿Y qué ha pasado en las economías? Pues los países y los gobiernos han tenido que nuevamente implementar medidas de restricción social
para tratar de contener la pandemia y los contagios. Y eso también ha perjudicado tanto en la parte de la oferta como la demanda. Cierre de negocios totales, también pérdidas humanitarias, pérdidas productivas, y todo esto también se ha visto reflejado en un aumento acelerado de los casos de muertes de día en la parte global durante los últimos meses. Pero hay algo que contar en todo esto. ¿Por qué si esta perspectiva se mantiene presionada? ¿Por qué también si vemos que el día a día la parte de los flujos de efectivo por lo menos se encuentran recuperándose a un paso lento o por lo menos no se han recuperado? ¿Por qué los índices accionarios en Estados Unidos, en Europa particularmente y en China han mostrado avances consecutivos? Y es que para entender esta coyuntura en la que actualmente nos encontramos, hubo tres elementos que estuvieron implementándose más o menos entre mayo y junio de 2020. El primero es una inyección de liquidez histórica de bancos centrales. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de allá, el Banco Central japonés, también el Banco de Reino Unido, pues han estado tratando de inyectar a través de una política monetaria flexible dinero al mercado y con ello evitar un incremento en las tasas de riesgo y que se pueda permear hacia otros sectores de la actividad económica. El otro elemento es que en países desarrollados, particularmente en Europa y en Estados Unidos, hubo un despliegue relevante de paquetes de estímulo económico. ¿Hacia quiénes? Hacia las empresas, hacia los mercados, hacia los bancos y también hacia las personas. De tal forma que si bien no logró disminuir todo el impacto de la pandemia hacia las familias, hacia las empresas, sí logró aminorar hasta cierto punto, y es algo que vamos a hablar más adelante, el impacto. Y el tercer elemento que le ha dado hasta cierto sustento este crecimiento a los mercados accionarios, pues tiene que ver con estas diversas vacunas y tratamientos contra el COVID-19, lo cual creemos y consideramos que es un aspecto positivo, pero no va a representar una situación de crecimiento, de recuperación exponencial hacia próximos años. Aquí lo que vamos a ver es, en términos sencillos, es un valor de mercado accionario versus la liquidez monetaria. Esta parte de la línea representa el índice de capitalización global. ¿Qué quiere decir esto? Que sumas el valor de mercado de Europa, sumas el valor de mercado de emergentes, sumas el valor de mercado de Estados Unidos y es lo que te da este índice. Y por primera vez en bastante tiempo sí estamos teniendo que el valor del mercado accionario global sí está superando más o menos entre el 115% del valor del PIB. Y el segundo punto que corresponde a esta recuperación prácticamente del mercado accionario, de los mercados accionarios en el mundo, corresponde al proceso de inyección de liquidez histórica de los bancos centrales. Entonces, mucho de lo que hemos estado viendo tiene su fundamento o bien una desvinculación prácticamente entre la economía real y también las perspectivas y la inyección de liquidez implementada por los bancos. El otro punto es que estamos viendo una situación, digamos, particular en la historia, particular no solamente en la forma de la actividad económica, no solamente en la forma de los mercados, sino también en la parte de deuda. Bajo esta situación en donde muchas empresas tuvieron que cerrar o muchas empresas tuvieron que acudir hacia créditos para poder subsistir, también se generó una perspectiva de que los bancos centrales hacia los próximos años van a tener que mantener las tasas de interés en mínimos históricos aunado a estos procesos o a estos paquetes de inyección de liquidez y que ha generado que realmente no solamente en términos de deuda haya subido, sino que la deuda con tasa negativa, es decir, instrumentos en los que tú tienes que pagar para poseerlo y mantener esa seguridad, regularmente bonos alemanes o bonos europeos, pues haya subido el valor agregado en el mundo. Y también corresponde con esta inyección de liquidez y por toda la coyuntura que estamos viendo. Pero para tenerlo más preciso para los inversionistas o para los que siguen los mercados, regularmente uno se fija cómo evolucionan las primas de riesgo país, que en términos sencillos también se le conoce como los credit default swaps a 5 años. ¿Qué te quiere decir esto? Pues es una prima que realmente alguien contrata para que si en caso del emisor cae en una situación de default, cobrar una cierta cantidad, ¿no? Entonces, una lectura en donde la prima de riesgo se encuentra subiendo te está indicando que el mercado, la percepción del mercado es que la probabilidad
de que caiga en una situación de impago, sube. ¿Y qué vimos? Que prácticamente la mayoría de los países emergentes que están susceptibles a los flujos, también a la parte de la recuperación, pues durante el mes de abril registraron un alza bastante importante, pasando la mayoría de una prima de riesgo inferior a los 100 puntos base, se fue hasta los 350. Después, cuando iniciaron los gobiernos con estos paquetes de estímulo económico, inyección de liquidez, recortes extraordinarios de la tasa de interés, pues llevó a que las primas de riesgo por lo menos empezaron a disminuir y ya se encontraran, si no igual con lo que iniciamos el año, si en una situación parecida. Y esto es también relevante porque se ocupa para evaluación de activos financieros, para evaluación de bonos, de activos, bueno. Entonces, en general ha habido esta mejor percepción de riesgo del inversionista internacional. Ahora, entendiendo esto, en el caso particular de México, si vemos la curva de los casos totales confirmados de COVID, pues realmente uno podría observar que en ningún momento se ha aplanado la curva. Hemos estado viendo que realmente los contagios siguen a un momento, tal vez no con los últimos datos o los datos del día lunes, no a la velocidad que se venían registrando durante el mes o finales de noviembre, pero sí estamos en una curva donde el número de contagios totales pues ya asciende a más de 1 millón. En la parte de las muertes también es una situación preocupante y todo esto está ligado en que los cambios netos y los casos de COVID, pues al final de cuentas estás afectando dos elementos cruciales, la confianza misma de las personas para nuevamente incorporarse a la actividad económica y también estarías afectando hasta cierto punto la capacidad de crecimiento de largo plazo. Entonces lo que estamos viendo es todavía una coyuntura que si bien los indicadores están señalando que están en este proceso de recuperación, realmente lo que prevalece en el contexto y también en el ámbito que cada quien se desenvuelve en el trabajo, en la familia, en la ciudad, pues está un entorno de incertidumbre hasta que haya, digamos, un mejor manejo de la pandemia, haya también una situación de vacunas que puedan contribuir a la confianza y también a la protección de las personas, pero estamos viendo esto. Pero ¿qué pasó después del cierre económico que vimos aquí, el alza? Pues pasó que tras la reapertura, la mayoría de los estados empezaron a tener esta recuperación. Estos son datos de actividad industrial promedio mensual entre febrero y abril y mayo y julio. ¿Qué vimos en febrero y abril? Vimos caídas históricas en el Producto Interno Bruto, en la economía, en la actividad económica, en los flujos que vemos en el día a día entre las empresas y las familias en México, pero para mayo y julio vimos este rebote bastante relevante. Y aquí nada más solo para que se queden con esta imagen de que realmente la mayoría de los estados pues sí tuvieron contracciones relevantes, pero inician el proceso de recuperación, lo cual no quiere decir que los niveles de prepandemia se van a alcanzar rápido. Es algo que vamos a tocar más adelante, pero que sí estamos en este camino de recuperación. En términos del indicador global de actividad económica, si vemos esto, aquí tenemos las 4 líneas. El IGAE total se incorpora a la parte primaria. Para los que tienen la parte primaria es sector agrícola, la parte de la ganadería, todo lo que tiene que ver con alimentos cercanos a consumo básico. Las actividades secundarias tienen que ver con las manufacturas, la minería y la construcción, y sector actividades terciarias, pues bueno, son servicios. Y lo que estamos viendo en estas líneas es que realmente las actividades secundarias son las que más han caído. El índice se ubica incluso más o menos similar a lo 2003, o sea, estamos viendo que realmente lo que se está operando ahorita actualmente en la parte de servicios sí representó un retroceso bastante relevante en comparación a los últimos años y que estaríamos viendo que para los próximos trimestres se va a mantener presionado. En la parte del sector secundario también hubo digamos, unas caídas significativas, que es pero tiene que ver con la situación de la construcción y la minería, que dado que cuando se declaró la pandemia y hubo cierre de varios negocios, muchas de estas actividades se declararon como no esenciales. Entonces la caída fue mucho más abrupta. En la parte de las terciarias, pues vemos este proceso de recuperación, pero en general lo que estamos viendo es que la mayoría de los sectores se encuentran por lo menos en niveles similares a 2015, es decir, vamos a ver un periodo de recuperación que va a ser lento, porque la caída fue bastante abrupta y el proceso de recuperación, dada la coyuntura que todavía prevalece, pues va a demorar. Muchas veces estamos hablando y se dice que en las noticias México tiene una situación de arrastre económico externo, pero realmente ¿qué es el arrastre económico externo? Es
es ver cómo nos encontramos ligados con otras economías, en este caso con Estados Unidos, y cómo lo veríamos a través de lo que les estamos exportando, lo que ellos nos están comprando a nosotros. ¿Qué nos están comprando? ¿Cuál es la mayor participación? Pues realmente el 13% de lo que Estados Unidos nos está comprando son partes y accesorios de vehículos, camiones, autos nuevos, aparatos eléctricos. Entonces, este rastro económico corresponde a esta relación comercial que existe entre estas dos economías, pero también a la misma dinámica que permanece en Estados Unidos. Es decir, que si en Estados Unidos vemos que este proceso de recuperación es más acentuado por los paquetes de estímulo económico, las personas estarían en una mejor capacidad de consumir una mayor cantidad y por lo tanto ya sea realizar más transferencias como ocurrió durante meses pasadas con las remesas o segundo, consumir productos que probablemente se elaboran o se terminan de elaborar en México y se mandan hacia allá. Entonces, cuando hablamos de arrastre económico, regularmente hay que tener en cuenta estos sectores. Y ya sabiendo que son estos sectores, la actividad industrial ha sido algo de lo que más ha rebotado. Teniendo en cuenta que el equipo de transporte, que si lo vemos acá es de lo que más le mandamos a Estados Unidos, tuvo un crecimiento promedio mensual de 72.4% entre estos meses, pues estaría diciendo que efectivamente México está saliendo, se está reactivando en buena parte por esta relación que existe entre los países. De ahí encontramos algunos otros productos como consumo básico, muebles y colchones, y aquí encontramos los otros que están también en el mayor agregado de exportación mexicana a Estados Unidos, aparatos eléctricos y equipo de computación. Bueno, ya sabiendo esto, tenemos que el motor que sigue encendido para México es la parte comercial, la situación de arrastre económico, pero ¿cómo se encuentra otro de los motores relevantes para cada uno de nosotros? Porque al final de cuentas es una transacción de flujos entre actividades y esto es el indicador del consumo interno. Si lo vemos más o menos con lo que iniciamos el año, aquí el indicador se encontraba prácticamente en los 120 puntos. Después de que vino el cierre económico, sí cayó por debajo de los 100 puntos y hemos venido a esta recuperación. Pero hay que entender que todavía estamos alejados de con lo que iniciamos el año. Hacia adelante, todo este dinamismo y toda esta incorporación de arrastre económico probablemente van a ayudar a que el consumo siga ese proceso, siga esa marcha o el camino hacia seguir creciendo y expansión, pero nos va a tomar, ahorita les ponemos el tiempo que consideramos, llegar a un punto en el que estemos, por lo menos en términos de flujos o de actividad, similar a lo que iniciamos el año. ¿Qué vemos en la parte de la tenencia de los extranjeros en la deuda nacional? Aquí son tres elementos. Tenemos que la parte de lo que tienen los extranjeros de todos los bonos soberanos que están en circulación, cerca del 42% corresponden a los extranjeros. Durante los últimos meses, dado esta coyuntura donde el riesgo estaba siendo bastante fuerte y que con ello la percepción o no se sabía la forma de analizar y abordar la situación actual, pues hubo una salida bastante fuerte de los extranjeros en los instrumentos de deuda y también en la parte variable. Pero particularmente salieron de CETES en la parte corta, si tenías tres elementos, la parte de la inflación presionada, riesgos, una demanda mayor de tasa por derivado del riesgo y además que no querías tener una posición susceptible a toda la situación, pues hubo una salida importante. Si venía de una posición cercana a un 20%, la dejaron más o menos en un 12%. Hacia adelante consideramos que puede ser la situación en donde las tasas negativas van a permanecer en muchos países en el mundo y también habría una situación de estabilidad. Puede ser que la salida empiece a ser más limitada y haya pequeñas entradas de flujo, particularmente en la parte larga. Otro elemento crucial que estamos viendo es cuál ha sido la evolución del dólar. Realmente nosotros planteamos que la debilidad del dólar tiene que ver con tres elementos cruciales. La primera de estas es la que presentamos en esta gráfica. Ponemos de un lado en la parte roja el bono de 10 años menos la inflación anual y en la otra línea se encuentra el índice del dólar. Recordando que el índice del dólar es una canasta, un índice compuesto por varias divisas, donde está el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina y otras divisas fuertes. Entonces, cuando inició la tasa real negativa y realmente toda la curva de Estados Unidos, la curva soberana de los bonos, se empezó a tornar negativa, realmente la debilidad empezó a ser bastante visible. ¿Por qué?
Porque recordando puramente el valor del dinero, si estás viendo que en Estados Unidos el instrumento que estabas comprando va a tener esta situación de pérdida de valor puramente por el incremento de precios, pues también la moneda hasta cierto punto reflejó esto, aunado a otros factores que si quieren podemos platicar más adelante. Pero el punto es esto, ya cuando inició un incremento en las tasas, posiblemente asumible a una mejor percepción de actividad económica, pues esta disyuntiva se quitó. Pero la realidad es que va a ser un factor que consideramos bastante relevante para que hacia adelante, probablemente 2021, a menos de que haya una situación de riesgo general o global, tendría que mantener la debilidad por tasas reales negativas. ¿Y cómo se ve esto? Pues se ve que durante en lo que va del año y también en un año, el desempeño del dólar contra alguna de las principales divisas del mundo, pues ha tenido un rendimiento negativo. Si lo ponemos de esta forma, el franco suizo en lo que va prácticamente del año le ha ganado al dólar cerca de un 5%, el euro le ha ganado también cerca de un 5%, también el renminbi le ha ganado al dólar, el peso chileno, el yen japonés, y solo en esta parte tres divisas particularmente emergentes registran una pérdida contra el dólar. La lira turca, el real brasileño y el peso mexicano. Y el peso mexicano, ¿por qué se encuentra en este grupo? Pues por la razón de que la perspectiva de crecimiento económico y la recuperación económica obedece particularmente a un factor externo, pues también existen ciertos riesgos que los inversionistas están demandando a través de la posesión de los activos, y segundo elemento también acerca de vulnerabilidades que podrían estar en el balance de riesgos, ¿no? ¿Cómo nos visualizamos aquí? ¿Por qué creemos que en la parte de los bonos podrían resultar hasta cierto punto atractivos si es la situación en donde el riesgo global permanece estable y el proceso de recuperación económica se mantiene por la situación de arrastre? Pues porque México está pagando una tasa realmente alta. También durante las últimas semanas se dio a conocer que hubo un proceso de refinanciamiento de la deuda. Es cierto que fue a una tasa menor, pero en el mundo realmente las tasas ya siguen siendo bastante bajas. Estamos viendo que la tasa 3 meses de México es alrededor de un 4.5%, en Rusia 5%, pero en la parte de Israel 1%, Japón es una tasa negativa de menos 0.1, España menos 0.5, India 7.8 y así nos vamos. Y ya descontándole la parte de la inflación tenemos la tasa real y si nos ubicamos entre una tasa diríamos atractiva si es que la situación de la coyuntura internacional se permanece estable, que es algo que nos gustaría recalcar bastante. En la recuperación económica también vamos lento, esperamos una contracción alrededor de 8.6%, para este año la ubicamos alrededor de 8.5%, 9.3%, y la producción industrial del último mes que he registrado, pues tuvo de menos 6.2%, cuando en muchos países, muchas economías, las contracciones han sido menores. ¿Qué estamos viendo teniendo ya en mente estos motores? ¿Cuáles son los más importantes en términos de consumo, en términos de arrastre económico? Pues es esto. El arrastre económico para nosotros sigue siendo el principal factor de recuperación que le ha dado a la economía para salir adelante y que probablemente hacia 2021 se va a mantener. ¿Por qué el mercado o por qué también los empresarios, el mercado mexicano o por qué los extranjeros están viendo el paquete de estímulo económico de Estados Unidos? Porque si ellos empiezan a tener un alivio hacia las presiones, probablemente nosotros a través de los flujos comerciales y a través de distintas transferencias, pues nos veríamos beneficiados de esta situación y este proceso. El otro punto es las manufacturas. En las manufacturas que estamos viendo nosotros, realmente que la recuperación va a seguir en un proceso bastante bueno y va a mantenerse la tendencia en 2021. Si se libera un paquete de estímulo económico que ahorita actualmente se podría plantear que es cercano a los 900,000 millones de dólares o un billón, podría darle un mayor impulso a esto y también manejar aunado a un proceso de las vacunas, pues una percepción más favorable. El sector primario se va a mantener en esta situación de expansión también hacia 2021, porque la coyuntura está haciendo que también la confianza no genere, no aumente de manera acelerada y con ello libere varios procesos de gasto y de inversión. Entonces, el sector primario se va a beneficiar en cierta forma de esto. Los flujos externos en cuanto a remesas y reservas actualmente se mantienen en expansión, pero hacia 2021 podría desacelerarse. ¿Por qué?
porque en la parte de las remesas probablemente se vieron beneficiadas de una coyuntura, y esta coyuntura es que durante meses pasados el gobierno de Estados Unidos realizó transferencias directas a las familias, y al tener familias probablemente mexicanas en Estados Unidos y ver una situación adversa, pues probablemente decidieron incrementar en términos de operaciones y no solamente en montos del proceso de remesas. Podrían desacelerarse, pero no vemos que sea algo de alarmante. En la parte del consumo seguirá en recuperación y se va a mantener la tendencia hacia 2021. El sector de construcción vemos una recuperación que va a ser lenta. La construcción ya venía más o menos en señales de precaución y de variaciones negativas más o menos desde mediados de 2019, principios de 2019, y bajo esta presión en donde los flujos probablemente van a estar en recuperación pero más lenta, puede ser que mantenga presiones por lo menos hasta el primer semestre de 2021. En el sector servicios también vemos estas presiones hasta por lo menos el primer semestre de 2021. ¿Por qué lo ponemos esta fecha? Porque realmente el proceso de vacunación podría demorar un tiempo, y con ello la certidumbre o la incertidumbre relacionada al sector de servicios pues va a estar también palpable. Y otro elemento particularmente relevante es que para la operación o para el manejo de la pandemia, muchas de las compañías, particularmente el sector servicios, ha tenido que estar operando con restricciones a 3/4 de su capacidad, a 2/4, y bueno, todo esto también ha generado presiones económicas y financieras. En la parte de Pemex vemos que todavía la presión financiera se va a mantener por los altos niveles de apalancamiento que tiene la compañía y que tiene que destinar una cantidad bastante importante hacia las obligaciones financieras. Probablemente la presión va a mantener hacia 2021, pero mantener cierto apoyo por mejores precios del petróleo. Y la confianza empresarial, pues que se traduce en nuevos proyectos de expansión, probablemente presente presiones por elementos también del manejo de la política pública, también del manejo de la pandemia. Son elementos que están continuamente interaccionando y que posiblemente van a estar en esa situación coyuntural. En las perspectivas de mercados para 2021, como les decía, antes de llegar a qué punto estamos viendo que se van a ubicar los mercados, primero debemos de entender cómo fue que llegamos o estamos ubicados ahorita. Si lo vemos en estas tres métricas, deuda neta EBITDA, que es un referente en cuanto a cuántas obligaciones o cuánto de holgura tienes para canalizar gastos hacia nuevos proyectos, pues vemos que las compañías en México, particularmente las del IPC, han incrementado su apalancamiento de 2007 a 2000, hacia el dato más reciente que lo pusimos el día lunes, que es el 7 de diciembre de 2020. Sí estamos viendo un nivel de apalancamiento superior, y esa podría ser una de las razones de por qué, entre varias, de por qué el IPC había mostrado un rezago en comparación a muchos índices en el mundo, y es que el apalancamiento ha subido. Pero el apalancamiento en estos niveles hay que aclararlo y recalcar que no representa también una situación de estrés y no representa una situación de riesgo alto o muy alto, sino más una variable a tener en cuenta para holgura financiera de las compañías. El precio de utilidad, pues estamos viendo que ya rebasó el promedio de 5 años, 3 años, pero realmente dónde se mantenía la holgura y dónde creemos que fue lo que el inversionista extranjero o los inversionistas nacionales están viendo, es que en términos de precio y valor en libros, el nivel en el que se ubicaba dicho múltiplo pues estaba por debajo de los últimos, el promedio de los últimos 3 años, del promedio de los 5 años, de 2008 y 2007, es decir, realmente si uno valoraba las compañías a través de este tipo de múltiplos, se decía que posiblemente estaban baratas, aún con una percepción de crecimiento presionado. Aquí lo estamos viendo de manera, lo que estábamos platicando hace un momento, en la evolución histórica. Si ponemos de un lado la parte del IPC y el otro lado el S&P 500, estamos observando pues que están hasta cierto punto correlacionados, es decir, que mantienen un desempeño parecido. Pero aquí vemos que el S&P 500 empezó a recuperarse mucho más rápido que el IPC. Esto tiene que ver, sí, con los paquetes de estímulos económicos, pero también tiene que ver, creemos, con una situación de evaluaciones y percepción de inversionistas hasta cierto punto ancladas. ¿Cómo lo vemos? A través de esto, y era lo que platicamos al inicio, las primas de riesgo, más o menos cuando empezó a tener una disminución importante o relevante durante semanas pasadas, 3 semanas,
el IPC empezó a registrar crecimientos consistentes, en algunos días entre 3%, 2%, 1%, y es porque las valuaciones al tener un nivel positivo en el caso de precio-valor en libros en comparación a los años pasados, y el segundo elemento que tienes que por términos de evaluación de prima de riesgo también estaba anclando ciertas perspectivas, pues bueno, el MEXBOL o el IPC empezó a tener un rebote importante. ¿Y cómo se encuentran actualmente estas valuaciones? Pues si lo vemos a través de precio a utilidad, una forma de valorarlo, estamos ligeramente abajo de lo que, de lo que estaba en el promedio. En esta parte, en el desempeño histórico del IPC y del precio de valor en libros. ¿Qué vemos en la parte de emisoras particulares? Es lo siguiente. Aquí tenemos una tabla donde agrupamos cada una de las emisoras. Peñoles, CEMEX, Grupo México, Cuervo, Bimbo, y regularmente cómo se agrupan estos por cuestiones cíclicas, contracíclicas y alguno de los márgenes de rendimiento. Estamos viendo aquí dos cosas particulares. La primera es que Peñoles, Grupo México y hasta cierto punto CEMEX son empresas cíclicas, pero ¿por qué estuvieron teniendo un desempeño bastante importante de 70%, 56%, 51%? Y tiene que ver con lo que hacen, y es al tener un commodity donde el precio del oro particularmente empezó a tener alzas relevantes de 15, 20% en algunos periodos, pues también los ingresos correspondientes a estas empresas se vieron beneficiados. Y no solamente eso, sino que también la parte de la deuda neta EBITDA, al tener un nivel bastante manejable, pues el inversionista lo percibió de manera favorable. Y las otras empresas no deberían de sorprender, que son Gruma, que es Bimbo, que son empresas que hasta cierto punto son de consumo básico, tienen una posición defensiva y que la coyuntura actual tuvo un beneficio bastante relevante. Para aquellos otros inversionistas que están buscando, digamos, algunas emisoras castigadas y que presenten un balance financiero sólido, por así decirlo, se encontrarían algunos grupos aeroportuarios donde realmente el apalancamiento financiero es muy bajo y los márgenes continuamente tendrían que entrar en un proceso de recuperación. Escenarios económicos nacionales. ¿Nosotros qué estamos planteando? Realmente que la recuperación de 2021 va a ser el escenario base, plantea una expansión ordenada, pero no exponencial. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente el camino se sigue plasmando para que las distintas variables sigan creciendo, pero los riesgos relacionados que todavía prevalecen hacia adelante, pues no van a permitir que haya una recuperación exponencial, y que esto podría llevar los niveles de prepandemia alrededor de 3 años, viendo tan solo los indicadores de actividad económica y también de consumo. Una situación parecida a destrucción de capital, probablemente sí, por una razón muy sencilla. Y es que esta crisis económica, esta recesión, agarró a las empresas, a las compañías y a las familias de manera diversa. Algunos los agarró con una mejor posición financiera que a otros, y lamentablemente hubo mucha pérdida de trabajos, hubo pérdida de familias, hubo pérdida también de empresas, y todo esto es relacionado con una situación parecida a destrucción de capital. ¿Afectando qué? Afectando el crecimiento de largo plazo y también un PIB potencial. En los mercados de 2021, ¿qué estamos percibiendo? La verdad es que las utilidades van a crecer ordenadamente, no vemos una recuperación exponencial todavía. El apalancamiento financiero va a generar presiones al crecimiento. Particularmente, este apalancamiento financiero se podría percibir más en otros mercados externos, como mercados estadounidenses o mercados europeos, donde el apalancamiento sí es bastante más, es distinto a nosotros y más alto. Y el otro es avances limitados por evaluación financiera, porque realmente ya estamos alcanzando un punto si es que la situación de los riesgos globales se permanece estable. Las posibilidades de ajustes de mercado sí creemos que van a seguir vigentes por estos tres elementos que estamos mencionando: valuaciones financieras altas, superando promedios de 5 años, incluso comparables a otros periodos históricos como 2008, 2003, y también por una situación de perspectivas de crecimiento presionadas en el mediano plazo, que están interactuando con diversos riesgos todavía. El PIB real estimado por el consenso del mercado, esto es bastante sugerente. Si lo que vemos es el PIB de México, se espera una contracción alrededor de un 9.5%, entre un 8.5 y 9.5%, pero hacia el próximo año mantenemos una perspectiva de crecimiento alrededor de un 3.5%. Si lo vemos comparativamente,
Estamos viendo que México sí va a ser de las economías que más va a caer este año, superando incluso en la parte de Brasil, superando a Suecia, a Italia, superando a Reino Unido, también a la parte de Francia, tal vez no a España, pero hacia el próximo año la mayoría de las economías, por lo menos Estados Unidos, Suiza, Alemania, Canadá, zona euro, donde hubo dos elementos que se conjuntaron, paquetes de estímulo económico y manejo de la pandemia, pues estarían esperando que la recuperación sea un poco más acentuada y rápida. Nosotros planteamos estos tres escenarios. En el escenario pesimista realmente sería que las vacunas no presenten una efectividad relevante y o la desaceleración económica se acentúe en las economías desarrolladas, provocando ¿qué? Desequilibrios macroeconómicos, que al final de cuentas es una expresión de mayores cierres económicos, de mayores cierres de negocios y menores precios menores montos de inversión. Realmente es todavía un escenario que se encuentran debatiendo estos tres en términos de probabilidad y realmente sea un crecimiento apenas de 2.5% si hay desaceleración económica. Tipo de cambio por una percepción de riesgo a 23.10 y los riesgos de liquidez para las empresas, para las familias, pues van a permanecer muy altos. IPC alrededor de 37,000 puntos si es que la percepción empieza a ser desfavorable y una prima de riesgo subiendo. La tasa objetiva de Banxico probablemente en 4% si vemos que la situación de un tipo de cambio más alto empieza a generar algo que se conoce como inflación de segundo orden. En el escenario base realmente consideramos que el tipo de cambio tiene que estar alrededor de 19.83. Todo va a depender de que las vacunas contra el COVID-19 tengan una efectividad superior al 80% y se mantiene este arrastre económico externo. Vemos que la posibilidad de que todavía una presión económica y que los precios del petróleo, que es la parte no subyacente, empiece a ceder, posiblemente lleve a que hacia el próximo año, bajo este escenario optimista, se mantenga alrededor de 3.75%. El escenario optimista es las vacunas contra el COVID-19 tienen efectividad superior al 95% y celebran paquete de estímulo en Estados Unidos superior a $1 billón. En la parte del tipo de cambio, nosotros estamos visualizando que sí el dólar va a mantener esta debilidad y hemos sido bastante consistentes y bastante puntuales con esto y realmente sí vemos que vaya a seguir hacia el próximo año, pero aún así existen riesgos que podrían empezar a visualizarse o a materializarse si no hay un proceso de mayor incentivo a la confianza, al consumo y también paquetes de estímulo económico. Esto para bajo perspectivas de planeación financiera para el primer trimestre, más o menos el consenso del mercado de Bloomberg trae alrededor de tipo de cambio de 20.63, en una parte optimista alguien con 17, hace próximos trimestres de 6.50, pero probablemente esté ahí ubicándose entre un 18, entre un 19.50 y un 20.30, dependiendo de los riesgos. Todavía no descartamos movimientos de volatilidad importantes, pero que hasta cierto punto podrían estar limitados por inyección de liquidez de los bancos centrales. Para ya teniendo todo esto en mente y teniendo el mensaje es, ahora, bueno, si el empresario, ¿qué es lo que estaría viendo? Nosotros decimos que si el pastel se hizo más pequeño, entonces hay dos opciones. La primera es tener una mayor participación de mercado o comer menos pastel. ¿Qué tres variables van a ser fundamentales para cada uno de ellos? La primera es que va a haber un proceso de adaptación entre los empresarios. Este proceso de adaptación tiene que ver con nuevos canales de producción y ventas, en donde las tecnologías de la información están jugando ahora un papel fundamental. Va a haber esta adaptación en términos operativos y restringidos, por lo menos los próximos 2 trimestres de 2021. La gestión va a ser muy importante entre el empresario, la liquidez actual y la liquidez futura. ¿Qué queremos decir con esto? Que debemos de revisar cómo se encuentran nuestros procesos de crédito con los bancos para que en caso de una situación extraordinaria o una situación complicada, pues decidieran acudir a esa parte de la línea de créditos. Y bueno, una gestión interna y externa para ver cuáles son nuestros riesgos y vulnerabilidades al interior de nuestras compañías y lo que estamos enfrentando en la competencia. En términos operativos, pues es operar con perspectiva de 3, por lo menos de 3, por lo menos a 6 meses, es decir, que todavía podríamos estar visualizando presiones en estos meses, pero que mantengamos recursos para salir adelante. Y bueno, operar también con perspectiva de expansión, hablando de que si el pastel se hizo más pequeño, tenemos la posibilidad de ganar una mayor cuota de mercado.
El inversionista que debe de comprender ahorita es que la coyuntura actual que ha sido impulsada por los mercados tiene que ver elementos distintos a los que naturalmente se veían, como son los fundamentales de términos financieros de las empresas, en términos de crecimientos económicos, sino que también hay otras variables que se encuentran interaccionando y que han dado lugar a este impulso bastante fuerte de los mercados accionarios, particularmente la inyección de liquidez. El nivel de las evaluaciones financieras es algo que deberían estar visualizando, deberían estar observando de manera continua para que tengan un correcto gestión de los riesgos financieros y de mercado. La perspectiva será una recuperación prolongada y se ha incrementado el apalancamiento financiero en las empresas y también en los gobiernos, cosa que no ocurría por lo menos desde los años 40 y que estaría siendo algo a lo que estar poniendo atención. Hay que tener una diversificación entre la liquidez para encontrar futuras oportunidades en cuanto se presente ajustes de mercado y también considerando los niveles de evaluación financiera y diversificar a través de deuda. Por deuda diversa nos referimos particularmente a deuda agregada y deuda con grado de inversión y regiones y sectores tanto económicos como en el mundo de regiones. En las familias, ¿qué estaríamos viendo? Que la gestión y la planificación va a ser el eje central todavía hacia 2021. Hay que determinar como familia cuáles son los ingresos y los gastos fijos que estamos teniendo, de tal forma que también podamos identificar la brecha que se representa entre ambos y ver cuál sería la capacidad que tenemos para responder hacia situaciones extraordinarias que en algún momento pudieran observarse. En créditos, identificar también el monto y los plazos de los créditos de tal forma que no generen presión hacia nuestras finanzas como familia, liberar montos en casos de situaciones extremas para acudir a sus créditos. Y bueno, los ahorros y seguros, buscar alternativas como CETES directos para algunas familias o seguros acorde a nuestros recursos. Ya nada más solo para terminar y hacer un comercial, iniciar con la ronda de preguntas, nada más nosotros en Masari, ¿qué estamos ofreciendo? Bueno, asesoría de inversión, servicios especializados en asesoría, ejecución y gestión de portafolios, mercado de dinero, mercado de capitales, gestión de inversión, mercado de divisas, la parte de análisis, productos derivados, fideicomisos y distribución de fondos de inversión. Bueno, es todo de mi parte y no me queda más que agradecer el tiempo de todos los aquí presentes, entendiendo que si bien estamos todavía en una situación complicada y que ya se empieza a ver la luz, digamos, por así decirlo, al final de esta terrible pesadilla que hemos estado enfrentando, todavía existen obstáculos hacia adelante, hacia 2021, el camino de la recuperación está puesto, ahora solamente queda planificar una estrategia a la situación que está por venir. Pues muchísimas gracias. Gracias, Humberto. Muchas gracias, Carlos, por la exposición. Y bueno, vamos a empezar a leer algunas preguntas. Nos preguntan, bueno, aquí, Carlos Rodríguez, que si es una buena oportunidad de invertir en dólares en este momento. Yo creo que siempre es una oportunidad para invertir en dólares. Particularmente ahorita lo que estamos viendo son niveles de tipo de cambio con cierta volatilidad. Estamos observando alrededor de un 19.92, 19.93 y para aquellas familias o para aquellos empresarios que tienen una situación de definir costos a través de productos derivados, pues sería una alternativa estos niveles en la parte de divisas, pero también en algunos otros tipos de instrumentos de inversión que podrían representar una mayor o menor rendimiento dependiendo del apetito de cada uno de los inversionistas. Pero sí, creo que la parte del dólar nunca debe de dejarse en los procesos de inversión. Julián Quiñones nos pregunta que cuál es tu perspectiva sobre la política económica actual. Ahí en la parte de la política económica actual, realmente los últimos paquetes y también la última ejecución de las perspectivas de estímulos hacia el próximo año que tiene que ver con infraestructura, posiblemente no sea lo suficiente como para generar una recuperación más rápida de un 3.5%. También el entorno digamos, que vivimos en meses pasados de continuas iniciativas de reforma podrían generar cierta incertidumbre para el inversionista. Dicho esto, probablemente todavía 2021 vamos a ver una política pública que no va a alcanzar para estimular una recuperación más rápida y que el proceso de incertidumbre en algunas inversiones reales,
particularmente de empresas y compañías, podría estar presionado, aún con la parte del TME que sí está ayudando a tener una mayor confianza de inversiones de largo plazo. Esto nos está preguntando Eduardo que ¿cuál es tu opinión sobre la cotización de los futuros del agua? Mira, ahí creo que ese es un tema bastante importante. Lo que pasa con los futuros del agua es que surgió bajo una coyuntura. Muchas de las cosas de los mercados y los activos hay que entenderlo, que se encuentran interaccionando con varios factores. Entonces, en la parte de los futuros del agua, se supone que en California, muchos de los empresarios o muchos de los demandantes del agua, del recurso, agricultores, ganadería y distintas industrias, estaban viendo alzas importantes en los precios del agua. Entonces, para tratar de planificar qué es la finalidad, los productos derivados, tratar de planificar financieramente los costos, decidieron incorporar estos contratos del agua. De manera inicial hay que entender que estos contratos del agua se listaron para tratar de disminuir la incertidumbre generada por los inversionistas que están teniendo que fijar los precios del agua allá y que estaban viendo también una escasez. Pero que entendiendo lo que esto va evolucionando hacia adelante, si vemos que hay una situación donde el agua está siendo más escasa en muchos lugares, pues podría ser un referente de la situación global. Pero de momento hay que entender que es una coyuntura que se está viviendo allá y que posiblemente conforme vayan evolucionando los riesgos o también las energías renovables, pudieran ser o pudieran o no ser un referente de la parte internacional. Además de que no representa una entrega física a diferencia de otros instrumentos derivados como el WEX Texas. Muy bien, gracias, Carlos. Nos pregunta Sex Vadillo, saludos, alumno mío en la universidad. Se comentan tres escenarios posibles dependiendo de la efectividad de la vacuna. De ello me gustaría saber cuál sería el panorama, beneficios y repercusiones, pidiendo que la vacuna, aunque tenga efectividad superior al 80%, sea un proceso de lenta aplicación, y si esto Sí, modificaría en la recuperación sea más lenta en algunos sectores económicos que sí. tengan una menor velocidad de recuperación. Sí, mira, creo que bueno que lo preguntas. Realmente el proceso de vacunación y como lo está planteando ahora el gobierno, se va a tener más o menos hasta la segunda mitad de 2021, donde vamos a tener una capacidad de vacunación entre las personas que son jóvenes. Pero realmente las dosis totales o un proceso de vacunación general de la población podría demorar más allá de 2021. Estamos hablando posiblemente de un 80%, un 85% mediados de 2022. Dicho eso, realmente lo que nosotros estamos planteando es que aún con la vacuna, sí va a acelerar el proceso de recuperación y que si es una efectividad, digamos, puede alcanzar hasta 4.5%, con muchas instituciones y extranjeros, bancos extranjeros lo han dicho, que la vacuna va a ser clave, pero realmente la recuperación va a ser de manera trimestral y de manera anual. Eso no quiere decir que lo que estábamos viendo hacia adelante, digamos, mediados de año, va a ser similar al nivel de actividad económica registrado a principios de este año. O sea, vamos a ver este proceso escalonado, tal cual como si fuéramos en una escalera yendo poco a poco, aún con las vacunas, debido a esta destrucción que hubo de negocios, destrucción definitivo de cierres de negocios y también de la demanda agregada como tal, del consumo de toda la población. Entonces, si tiene una menor disminución la efectividad o si la efectividad es menor, sí habría una desaceleración importante. No tenemos el cálculo como tal, pero sí tendría que ser de tal forma. Y los sectores que estarían más perjudicados, pues seguirían siendo los que se catalogan así como consumo discrecional en la parte del IPC y en la parte internacional, que son servicios turísticos, que también son servicios de restaurantes, que también son servicios de tiendas físicas. O sea, todo esto sí estamos visualizando que va a haber una recuperación en 2021, pero va a ser una recuperación presionada, aún con las vacunas. Perfecto, Ronnie Guillén nos dice, nos escribe que tan grande e importante es el Banco de Japón que lo toman como referencia y se suma junto a la FED y el Banco Central Europeo. Mira, ahí se lo tomamos porque en términos del valor agregado está por debajo incluso del del Banco Central Europeo, pero lo tomamos porque son los datos que regularmente están disponibles para el mercado. Entonces, sí han sido de los bancos que han estado inyectando liquidez y que incluso la semana pasada y esta semana mandaron otro paquete de estímulo. Entonces, son de las economías desarrolladas que de cierta forma sí estamos visualizando que han impulsado los activos financieros.
pero esa es la razón. Se encuentra abajo del Banco Central Europeo, pero sigue inyectando liquidez y son los datos disponibles para los inversionistas. Ok, González nos pregunta, ¿qué activos ves interesantes en la Bolsa Mexicana de Valores? Mira, ahí la parte de la Bolsa Mexicana de Valores, creo que tendremos que discernir dos cosas, el horizonte de corto y de mediano plazo. En la parte de mediano plazo, para aquellos inversionistas que pudieran estar, digamos, en una acción o en una emisora más allá de 8 meses o más allá de un año, posiblemente estemos viendo los grupos aeroportuarios, por la situación de que, como lo presentamos, el apalancamiento financiero no es alto, de hecho es muy manejable y tendrían la posibilidad de incrementar en deuda en el supuesto de que el riesgo subiera. Entonces las valuaciones son buenas y también los márgenes operativos fundamentalmente son buenas. En otras podría ser sector de telecomunicaciones, que también ha estado un poco rezagado, pero realmente las valuaciones tanto históricas consigo mismo de las emisoras como de manera relativa con otras regiones de Latinoamérica podrían ser buenas. En los bancos, el riesgo que estábamos viendo era asociado a la parte de la cartera. Lo que han hecho muchos bancos es incrementar sus reservas para posibles situaciones de impago, cosa que hasta cierto punto se han mantenido estables y que bajo esta, digamos, percepción de que la curva se está poniendo, si no plenamente aplanada, está teniendo ya más una forma, digamos, ahora sí, de curva, valga la redundancia, podría incrementar los márgenes de expansión de los bancos. ¿Cómo? Si los bancos se fondean en el corto plazo y prestan en el largo plazo, el diferencial para los bancos y la expansión pues podría contribuirles al beneficio de ellos. Entonces, sería en la percepción de corto plazo, serían emisoras todavía contracíclicas, particularmente consumo básico, como vimos Gruma, Walmart, y en la parte de commodities ya será un poco más limitado por la percepción de los commodities. Y hacia largo plazo, pues estaríamos buscando valor, que son bancos o cuestiones castigadas. Muy bien, gracias, Carlos. Y nos pregunta Madian Garibay, ¿en qué consiste el asesoramiento de Casa de Bolsa Mazari en el mercado de divisas y cuál es el monto mínimo de capital que se requiere para invertir? Mira, ahí en la parte de Mazari Casa de Bolsa, lo que hacemos en divisas es muchos de los clientes necesitan efectivo, necesitan dólares para realizar pagos en el extranjero. Es básicamente lo que se les da el servicio de compra y venta de las divisas, además de cierto, los promotores o la planta de promoción, asesoramiento en los procesos. Entonces, los montos tiene que ver más con la actividad o el giro económico con lo que estés desarrollando, si se va a abrir un portafolio o un contrato de bursátil o se va a abrir un contrato de divisas. El de divisas me parece que es alrededor de 20,000, 30,000, dependiendo realmente el giro económico, y en la parte de bursátil va desde 150,000 a 200,000. Ok, Mariano Martínez nos pregunta, está interesante, ¿qué libros para análisis macroeconómico y bursátil recomiendas? Mira, para la parte de bursa, creo que hay dos cosas. La primera son los conceptos básicos. Un libro muy bueno es Finanzas Corporativas, que es de Ross, no sé si ya lo ven, Ross Westerfield. Y en la parte de inversiones y de mercados también ayuda muchísimo ver de deuda. Está también se me fue, el de deuda te lo recuerdo. En la parte de mercados hay uno que se llama Market Wizard, que son realmente entrevistas hacia todos los gestores de inversiones en términos de commodities, en términos de acciones y en términos de instrumentos de deuda. Y particularmente en el mercado de deuda, si quieres entender los conceptos básicos y que te ayudaría a algunos certificaciones después, es el de Favosi, así se apellida el autor, Favosi. Y bueno, creo que serían esos tres libros. En la parte de finanzas corporativas, Ross; en la parte de trading, de entendimiento de mercado, es Market Wizards; y en la parte de deuda, el autor se llama Fabos. Nos dice Mariano que si puedes repetir el libro donde entrevistan a gestores. Ah, Market Wizards, los magos del mercado. Muy bien, y nos preguntan aquí, Stephanie Alcántara, que dónde te pueden seguir o dónde pueden ver tus análisis. Mira, regularmente nuestros análisis los publicamos en nuestras páginas oficiales. En LinkedIn estamos como Mazari Casa de Bolsa Oficial, en Twitter como Mazari Casa de Bolsa y en Facebook también como Mazari Casa de Bolsa. Y ahí estamos publicando todos nuestros documentos de cada mañana
que es un reporte donde ponemos los datos más relevantes que estamos viendo en distintos activos. Publicamos también un documento especializado para divisas, otro especializado para mercado de deuda y uno más especializado para equity. Y al final, cada martes también publicamos unas presentaciones que hacemos de cada semana para promoción. Ok, nos pregunta Pablo Andrés León. ¿La caída del dólar index hace más atractivo invertir en metales preciosos y o en criptodivisas? Buena pregunta. Ahí hay una correlación histórica entre el índice del dólar y también en la parte del oro. Regularmente cuando ven un beneficio o ven que la tasa no es atractiva en el dólar o los instrumentos de bonos, que también se correlaciona inversamente con el oro, pues empiezan a tener esta salida o ese traslado de oro hacia dólar y oro hacia dólar. Nosotros sí hemos mantenido esa posición de que no solamente por el hecho de que en Estados Unidos las tasas van a permanecer bajas, sino también que las tasas negativas en el mundo estarían haciendo que haya una relocalización o ha habido una relocalización con la incertidumbre y con tasas negativas y bajas hacia precios del oro. Entonces, nosotros sí habíamos planteado más o menos desde mediados del año pasado un activo como para complementar o atractivo en los portafolios el oro por estas razones. Debilidad del dólar, tasas bajas en Estados Unidos y también tasas negativas en el mundo, que probablemente van a mantenerse. Tania Velasco nos pregunta si se va a grabar esta presentación. Claro que se va a grabar, más adelante subirá al canal de YouTube. Y bueno, Carlos, agradeciéndote, en el mes de enero vamos a tener otra ponencia junto a otros analistas expertos sobre lo que viene para 2021 a nivel global. Y bueno, con Masari tendremos algunas sorpresas ahí en colaboración con Rankia para el siguiente año. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, Humberto, muchas gracias a Rankia y muchas gracias a todos los aquí presentes. Rankia México y Masari Casa de Bolsa les agradecen su presencia y estén al pendiente en las redes sociales de Rankia, en la página para los próximos webinars y las próximas colaboraciones de Carlos Hernández García, analista senior de Casa de Bolsa Masari. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Un abrazo, Carlos. Gracias. Un abrazo, regreso, hasta luego, que esté muy bien, cuídense.